Quiero sumar aquí a la conversación a Glenda Gómez y Magalí Cirulnikov. Son respectivamente presidente de la Asociación de Inquilinos Argentinos y la Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dato tienen para aportar ustedes sobre lo que está pasando ahora con el DNU y con la situación de los alquileres? Primero quería, sobre lo que planteó Saco, primero que no es a 1 año y medio, sino medio año de la ley de alquileres. Y respecto a lo que él planteaba de la falta del exceso de regulación, yo creo que el problema es lo contrario, que falta regulación en cuanto al valor del precio inicial del metro cuadrado, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires, como también falta una regulación en el precio del acceso a la tierra, que también eso es lo que ha llevado a la crisis habitacional que tenemos hoy, donde a nivel nacional el 20% de la población alquila. Sí, lo que no hay es construcción masiva de viviendas. Si No, hubiera construcción popular de viviendas sería otra cosa. Hay construcciones precarias y también los planes que se hicieron, como el Procrear, tampoco satisfacen la necesidad de vivienda. Porque son muchos de los... ¿Poca cantidad? Son muy pocos, son 67.000, o aunque hicieran 900.000, si somos 10 millones de hogares El déficit inquilinos, estimado es de 1 millón de viviendas en la Argentina. Así que imagínate somos si... 10 millones de hogares inquilinos, o sea, 10 son millones. 10 millones de hogares inquilinos a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires el 50% de la población somos inquilinos, o sea, la mitad de la población No, de son la ciudad... 35%. Sí, pero también está la otra forma de Estadística y tenencia Censo de la incierta. ciudad publica un 35% No, de inquilinos en la 39% ciudad. según la encuesta permanente de hogares del último trimestre del año 2020. Pero además Si eso de le eso, suma las villas... hay otras formas de tenencia que son de tenencia incierta. Por ejemplo, las personas que tienen un crédito hipotecario, que no saben si van a poder seguir pagando esa cuota o no, también tienen una forma de tenencia incierta de la vivienda. No saben cuánto tiempo van a estar, o sea, sigue siendo una forma precaria de vivienda. Lo que nosotros pretendemos es que haya vivienda digna, es un derecho en la Constitución Nacional, están suscriptos tratados internacionales por el acceso a la vivienda y sin embargo Sí, lo que vemos pero es eso que... es una declaración de principio Sí, que en la práctica hace décadas que nadie le encuentra la décadas, vuelta. Exactamente, Sí, desde la dictadura para acá ningún gobierno terminó de saldar el déficit habitacional y por eso hoy estamos en una crisis habitacional sin ningún tipo de precedente, donde encima lo que se suma es la especulación del mercado inmobiliario, que aumentó en forma totalmente desmedida los precios de los alquileres, y no por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de especulación. Los últimos semestres, antes de la ley de alquileres, yo vi publicaciones por 18% semestral, que era una barbaridad, cuando los sueldos se estaban acordando, los salarios en no más del 20% anual. Entonces, si a vos te aumentan el alquiler 18% semestral, es obvio que vas a tener que hacer una rescisión anticipada de contrato, porque no vas a poder seguir sosteniendo el acuerdo que se había pactado previamente. Sí, Glenda. Sí, con respecto a lo que es los planes de vivienda y todos los créditos Procrear que se han hecho hasta el momento y todo eso, la realidad es que no son para trabajadores en Argentina. Ningún crédito que se ha ejercido ahora, por ejemplo, el crédito de los planes Procrear, no es para un inquilino, no es para trabajador. Convengamos que un inquilino arrastra deudas de acá a 10 años. Nosotros los inquilinos hoy por hoy tenemos deudas de acá a 10 años. ¿Cómo creen que se van a saldar esas deudas? Porque, por ejemplo, la gente que no laburó bien en pandemia, se endeudó, pongamos que debe, no sé, 3, 4 meses de alquiler. Cuando se termine el DNU va a tener que pagar la deuda más el alquiler. No hay manera. Para un trabajador argentino no hay manera de saldar esa deuda. Estamos hablando de deudas de por lo menos 150.000 pesos por hogar. Convengamos que los sueldos no superan en muchos casos los 40.000 pesos, el ingreso familiar no supera los 40.000 pesos. Claro, y si en este Acá hay país un hubiera problema... crédito, se podría pedir un préstamo para saldar esa Es que deuda, pero nosotros ya tampoco hay estamos crédito. embargados. No, los créditos, tenemos créditos encima. Ah, claro, el tiene los inquilino créditos, claro. arrastra, cuando vos haces un contrato de alquiler, son 3 meses que tenés que poner encima, tampoco se respeta la ley de alquileres. No se respeta en el caso en que las comisiones hoy por hoy no tendrían que superar el 2%, lo que es en Cava, el 2% para dividido, el 4% de la comisión, y bueno, se le están cobrando todo al inquilino. O sea, no hay un régimen regulatorio para nosotros en provincia y ni una defensa jurídica en los municipios donde nosotros podamos acudir y decir, esto está mal porque me están cobrando toda la comisión. ¿Qué porcentaje creen ustedes de inquilinos que hay que tiene problemas o va a entrar cuando termine el DNU con deuda? Un Hicimos 60%. una encuesta desde la Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios y lo que nos encontramos es que hay más
de un 40% de personas que tienen deudas, pero no es de una sola forma. La deuda de los inquilinos es a veces en un préstamo, a veces es en servicios públicos, a veces es en las expensas, a veces es en el pago del alquiler, o sea, en tarjetas de crédito. Hay multiplicidad de formas de deuda. Por eso lo que sí creemos es que es necesario también un subsidio habitacional de emergencia para saldar esto, porque por un lado nos encontramos... O sea que de la pandemia se saldría en algún momento, si es que se sale, pero buena parte de la población inquilina va a salir endeudada. Sí, totalmente. Endeudada Muchísimo. y sin techo. Porque... ¿Y entonces cómo se sale del desendeudamiento? No, es que es terrible. La realidad es que esto es terrible. Es una olla a presión, de la misma forma que con las tarifas de servicios públicos. Vos las tuviste más o menos congeladas durante años, de repente vino Macri, pum, para arriba. Con esto va a ser lo mismo. O sea, es cierto lo que dicen. A ver, el número que está flotando ahí en el aire es del 40% de inquilinos con problemas, digamos, de deuda. No es dato oficial, pero es cierto, es el mismo número que se repite por todos lados. Pero, a ver, si vos no das un crédito a esta gente, van a terminar todos en la calle. Ustedes están crédito, pidiendo... hace falta un sí, subsidio pero habitacional. vienen ya con préstamos acumulados. Porque si no, claro, nosotros venimos seguimos con en una créditos. situación de deuda. Y los que terminamos los contratos ahora, cuando se termina el DNU, que mucha gente está especulando que va a quedar en la calle. La realidad es eso. La gente queda en la calle porque van a ser desalojados. Aparte de eso, van a ser embargados. Está bien, pero van a ser desalojados, pero arrancan de cero. Arrancan si de vos cero te y vas, tienen... arrancas sin deuda. No, bueno, la deuda la tiene el garante. De alguna manera u otra el inquilino quiere saldar. Convengamos esto, Le el queda inquilino garante, claro. queda el garante. Nosotros no somos personas que decimos, bueno, nos desligamos de las deudas. No, el inquilino viene pagando durante años, venís pagando créditos para alquilar y ahora tenemos que pagar la deuda que se nos acumuló más lo que tenemos que saltar para entrar a un nuevo depósito. Mientras tanto, vean la inercia, frente a la gravedad del problema, afectado todavía por la pandemia, vean la inercia del Ministerio de Vivienda. Ustedes recuerdan que nosotros les venimos contando en GPS cómo desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández y se creó por primera vez un Ministerio de Vivienda, cuando estuvo María Eugenia Bielsa, el Ministerio de Vivienda no hizo nada. Tenía un fondo para urbanizar barrios populares, nadie ejecutó un peso. Ese fondo además es un fondo que se cobra el dólar solidario. Nunca pasó nada. Ya pasó más de un año. Sí. Ahora está Ferraresi en el Ministerio de Vivienda, que es lo que dice que va a reactivar el plan Procrear. Pero a ver, no hay ningún plan serio de construcción de vivienda popular. Ustedes me van a escuchar hasta el cansancio repetir esto. Cualquier gobierno que quiera gobernar seriamente y mejorar la gobernabilidad de la Argentina tiene que hacer un plan masivo de vivienda popular. Bueno, pasan los años, pasan los gobiernos, nadie lo hace. Piensen esto. Hubo en tiempos de alta inflación en la Argentina, durante, ¿qué periodo quieren? Onganía, Ilia, Frondizi, la dictadura, incluso durante algunos momentos de Alfonsín, que también tuvo severo problema de inflación, se siguieron construyendo viviendas populares a través del FONAVI y a través del Banco Hipotecario. Es un misterio en la Argentina porque hoy, que también tiene un problema inflacionario, no se construyen viviendas. Nadie lo entiende. Cuando uno se lo pregunta a los funcionarios, nadie te lo puede explicar. Todos te dicen, no, el préstamo, no hay plata. A ver, cuando quieren la plata aparece. Cuando hace falta equipar los hospitales, cuando hizo falta equipar los hospitales en la pandemia, la plata apareció. Cuando hay que hacer obras públicas, la plata aparece. Para construir viviendas populares, la plata nunca aparece. Y así pasan estas cosas. Y digamos, las ciudades son una olla a presión. En este caso, se le agrega a la olla a presión de las villas de emergencia, se le agrega la olla a presión de los inquilinos. Porque ustedes representan gente que está clase media endeudada. Que ni siquiera somos clase media en realidad, somos una clase pobre encubierta, porque lo que también se considera es que el INDEC, cuando hace las mediciones, todos los institutos de vivienda a nivel nacional, cuando hacen las encuestas, las mediciones de pobreza, no consideran solamente los ingresos y cuánto sale la canasta básica, el índice de precios al consumidor, pero no considera que la población inquilina dedica la mitad de sus ingresos a el pago del alquiler. Por lo tanto, si vos tenés un ingreso de 40.000 pesos y dedicás 20.000 al pago de un alquiler y te quedan 20.000 para una familia para vivir todo un mes, claramente eso es un pobre encubierto, porque además no hay ningún tipo de política del Estado para acompañar a estos hogares en cuanto a que como tenés un recibo de se los sueldo, considera privilegiados claro, y te descuentan ganancias. Como tenés un recibo de sueldo, entonces no tenés derecho a la tarjeta alimentar, no tenés derecho, aunque realmente esa familia tenga hambre. O sea, vemos familias, nosotras las dos atendemos un montón de familias y hogares, recibimos consultas
personas y lo que vemos es el hambre de muchos hogares. De hecho, en la encuesta que hicimos también desde la comunidad, nos encontramos con que más del 60% de los hogares sacrificaron alimentos para pagar el alquiler. Porque Terrible. como dice Glenda, la población trabajadora inquilina no quiere incumplir. Sabe que tiene también un compromiso con el propietario, con el garante, tiene un montón de compromisos y obligaciones todo el tiempo y quiere poder cumplir esas ¿Qué obligaciones. es esto de que hablan muchos testimonios en la calle de los desalojos encubiertos? Una barbaridad. Nosotros hemos atendido casos testigos también, pero lo que vemos es que hay desalojos forzosos o lo que hacen no se consideran forzosos porque no son por el Estado, pero lo que vemos es la ausencia del Estado para representar esos hogares, donde, por ejemplo, en los hoteles familiares les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan los servicios para que esa persona viva totalmente en forma imposible, indigna, y de esa manera es tratar de que esa persona se vaya. Y vemos que a veces en un hotel familiar, durante un mes, terminaron desalojando a más de 20 personas, pero como esa cuenta gotas, entonces se ¿Están frenados los invisibiliza. desalojos también en los hoteles familiares? No, ni tampoco en las casas, tampoco en los departamentos. También vimos durante la pandemia y más después de que ocurrió lo de Guernica, propietarios o familiares de propietarios que se envalentonaron a ir a sacar con violencia, con agresión física a inquilinas. De hecho, ¿querés contar un poquito Sí, el caso de Eve? tenemos el caso de Eva. Evangelina en San Isidro, Boulogne, el caso de una inquilina que durante 2 meses no pudo pagar el alquiler, el marido quedó sin trabajo, con un traslado de trabajo, todo hasta que encontró, no pudo, plena pandemia, no pudo encontrar trabajo y bueno, son varios departamentos, el dueño tiene varios departamentos y el dueño irrumpió una mañana en la casa cuando el marido se fue a trabajar y bueno, la golpeó. Le sacó la cerradura de la puerta, querían sacarle las ventanas, todo para que se vayan, o sea, presiones para que la gente se Y vaya. dejaron al bebé de ella pegaron. solo. Sí, Al ella bebé, se a desvaneció. ella la golpearon, la desvanecieron y quedó su nene de 2 años, un bebé de 2 años, en una terraza que no tenía ningún tipo de seguridad al borde del abismo, por lo cual la mamá quedó además con un daño emocional, un nivel de estrés postraumático de la situación. Nosotras le hemos atendido, te puedo asegurar que Pero eso merece un juicio penal, eso es Sí, grave. lo que pasa es que digo. también vemos que en la justicia Sí. muchas veces no responde porque es una justicia clasista y lo que hace es responder a los intereses A de ver, la concentración perdón, económica. Hoy por hoy, un juicio penal contra una mujer golpeada camina, digo, no. No tanto. De hecho, hemos visto y atendido casos a lo largo del país, no solo por nosotras. En la Comunidad Federal está integrada también por Rebeca Ancina, que es del Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, y por Ana Fernández Borzot, que ella representa a inquilinos en la región Patagonia desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y también ambas atendieron casos, como los casos que atendimos nosotras, donde cuando fueron a presentar la denuncia en estos casos de violencia, donde incluso en uno de los casos hubo abuso contra 2 menores de edad, en el caso de Chubut, Sí, en el de caso Giselle, era la inquilina. No querían tomar la fiscalía, se negó a tomar la denuncia, la inquilina insistió, porque además habían tocado en el desalojo forzoso a altas horas de la noche, fue 1 semana o 2 semanas después de Guernica, habían tocado a las 2 nenas, una nena de 12, una nena de 14 años, además de golpear salvajemente a la mamá. Se la acompañó para que pueda radicar la denuncia y la fiscalía lo que hizo fue desestimar la denuncia porque dice que no habían pruebas, ahora estaba llena de lesiones. Nosotras vimos la situación y claramente una víctima que va a denunciar esa situación contra sus hijas, obviamente no tiene filmado lo que pasó, pero la prueba está también, le podrían hacer una cámara Gesell, podrían comprobar realmente lo que pasó si tuvieran la voluntad de hacerlo, pero como la justicia lo que hace es ver si tenés una propiedad tenés más valor como persona que si no la tenés, entonces desestiman a esa persona porque es pobre y no tiene la posibilidad de... O sea que es una bomba en diferentes niveles. En Primero es una bomba muchísimos económica para los que tienen la deuda, pero también no deja de ser una bomba económica para el propietario, porque no todos son grandes propietarios. hablar. Hay gente Por que supuesto. tiene La una realidad- propiedad y no puede
ejercer ni puede acceder a esa La casa. realidad es que... Mirá, sí. hay otra bomba económica que es la bomba social del roce propietario-inquilino, el Exactamente. roce personal propietario-inquilino que puede terminar en estos abusos. Sí, es que por eso es que creo yo personalmente que es necesario un subsidio habitacional de emergencia que sea para los Pero contratos que Estado fueron no tiene más prorrogados. plata, no tiene más plata. ¿Y Yo dónde va a creo que sacar la sí. plata? Yo creo que el gobierno tiene, el Estado tiene la plata para poder hacerlo, tiene que tomar como prioridad, así como la salud y la educación son prioridades, la vivienda digna es un derecho constitucional y tiene que tomar la responsabilidad como Estado de satisfacer esa necesidad de la vivienda. Cuando Sí, hablamos sí, de que pero más de 10 la- millones de personas en el país estamos en condiciones de alquiler y somos una población también vulnerable y vulnerada por el Estado, porque el Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, también es el Poder Judicial, que vulnera permanentemente también estos derechos. Entonces lo que necesitamos es que el Estado se haga cargo de su Pero responsabilidad. esto sería un Estado con plata, este es un Estado quebrado. La realidad Esta- es que sí. esta situación que estamos pasando la provoca la falta de políticas habitacionales y hay una ausencia terrible del Estado, porque los inquilinos no somos de ahora en plena pandemia que estamos en deuda. Los inquilinos venimos llevando esta situación durante años, venimos Sí, sí. golpeando las puertas de los municipios, que es donde se cierran las puertas de los municipios y gran responsabilidad. Es que el problema es que nadie puede comprarse una casa. El problema de base es que no escuchan. Nadie se puede comprar una casa. Exacto. Y los Solo créditos- los los muy créditos que privilegiados hacen- pueden acceder a algún tipo de compra de Cuando casa. te hacen un crédito Procrear donde te piden que tengas el 20% del valor inicial de una propiedad, para un inquilino es imposible porque vos, un hogar Vivís inquilino, al día. Vivís al día y con la mitad de tus saberes los dedicás al Claro. pago del alquiler, entonces no tenés capacidad de ahorro del 20% del valor inicial de la propiedad. Por eso el Procrear no es un plan que realmente, un programa que sirva para la Termina población siendo un problema de clase inquilina. media alta. Es que el Chicas, problema, Rolo, sí. perdón, a ver, el problema no es que falta Estado, el problema es que falta crédito. Perdón, chicas, pero se los anticipo, el Estado no les va a dar nada. El Estado argentino no les va a dar nada, háganse a la cabeza de eso, lamentablemente están a la buena de Dios. Lo Perdón. venimos padeciendo Lo hace venimos montones de padeciendo décadas y de Por eso les años digo, dejen de y pedir más Estado, generaciones. porque no se lo van a dar. No, La es que en solución no es realidad más el inquilino- Estado. Fíjate, te Sí, la metieron dos solución es más regulaciones y Estado. los destruyeron. No La busquen más solución es más eso. Estado cuando es Sí. es un derecho constitucional y es un derecho Se van a quedar humano. sin El nada, Estado ¿eh? tiene la responsabilidad tanto por la Constitución, por lo que constituye Sí, al pero no la Estado cumple, mismo. ¿eh? No te lo No van la a dar, cumple, ese es el pero el deber tema. lo Deja de tiene. pedirle a alguien que no te va a dar nada. Tampoco se le puede pedir al privado. Es que, Tampoco se está es que pidiendo. ahí está también el problema. Esto es como Es un problema político, no es legal. un círculo, Rolo. A ver, Argentina es un país inestable. Si es inestable, no hay largo plazo. Si no hay largo plazo, no hay crédito a largo plazo. El crédito hipotecario a los bancos no le conviene mucho más Prestarle la plata al Estado bobo. o a la tarjeta de crédito a corto plazo. Entonces ahí viene el tema. Ahora, si vos haces que la macroeconomía sea un poco más estable, desregulás, que empiece a haber el Estado crédito, acaba todos de- estos problemas se acaba de tratar En resuelven. Extraordinarias, un programa por el cual le brinda beneficios financieros y beneficios impositivos al sector económico concentrado, a los grandes desarrolladores inmobiliarios. Entonces, plata el Estado tiene, porque de hecho, si le puede brindar blanqueo financiero, le puede brindar beneficios impositivos a los que más tienen, claramente es porque plata hay para brindarles esos. Si eso es lo que están ejecutando es una forma de la teoría del derrame, de que en algún momento a la población, a los 10 millones de hogares inquilinos, nos va a llegar esa gran Y la inversión teoría que del están Estado haciendo los está en los dejando que a más todos en la tienen. calle ustedes. Entonces, la plata está. El problema es cómo se No, asignan las perdón, la prioridades y plata cómo no se distribuye. está. La plata no Sí, la está, plata no te está. la van a dar. Sí, la Dejá de plata creer está que en el gobierno te va a dar presupuesto. algo porque no te lo va a Está en el dar. presupuesto. De hecho, el año pasado, como decía Rolando hace un ratito, el SESUBA ejecutó el 60% del presupuesto destinado para el Y Ministerio de si lo Vivienda. hubiesen O sea, ejecutado todo, igual seguiría el Igual problema deberían haberlo enorme. Era ejecutado. una Igual uña deberían haberlo comparado ejecutado. contra un gigante el Chicos. presupuesto de vivienda. Perdón, ¿puedo hacer Sí. una aclaración? Algo que quiero agregar que es muy importante. Primero, mucho hincapié en lo que es la canasta básica total de inquilinos, que la venimos pidiendo al INDEC y también hay un silencio terrible. Es cierto. Porque en la canasta básica durante años nunca se Si incluyeron no los me equivoco, alquileres. gobierno de la ciudad sí La ciudad calcula sí le una incluye. canasta con el valor de Tenemos que que se hacer va una arriba de 100 canasta lucas. básica Sí, sí, de sí. inquilinos real. Y eso lo venimos Eso es muy pidiendo cierto. y creo que para Da hacer una políticas falsa imagen de lo que necesita los una niveles de familia. La pobreza, realidad es efectivamente. esa, porque si el INDEC es el que induce a las políticas habitacionales públicas y privadas para trabajar, entonces hay un dato que lo están tapando con una mano. Y somos los Teléfono a inquilinos. Lavagna Junior. Perfecto lo que está Todos diciendo. tienen nuestra carta abierta, todos los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipales, que cierran las puertas, no escuchan, todos están enterados del tema, todos saben lo que estamos pidiendo. Y hace 2 años atrás, si hubiesen escuchado que esta situación venía y hubiesen abierto las puertas de los municipios, como hoy por hoy San Isidro nos cerró las puertas,
hay mucha gente que tendría su techo, porque el inquilino no está pidiendo que le regalen nada, el inquilino está pidiendo que le respeten un derecho constitucional y un derecho humano, que es el respeto a la vivienda digna. Y las familias merecen ese respeto. Por eso le pedimos al gobierno nacional, provincial y a los gobiernos municipales que abran esas puertas que están cerradas para el inquilino. Chicas, gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a Muchas una gracias. información urgente.